¿Qué tal? Muy buenos días, querida comunidad educativa. Bien, vamos a trabajar en este día con lo que viene a ser la asignatura de control de características, ¿sí? Para la semana del 27 al 1 de mayo. Sí, que de hecho mucho gusto, quien les habla Mauricio Chumaña, sí, profesor de la asignatura de control de características. Pero antes de nada quisiera hacerles una cordial invitación a que nos acompañen ustedes. Estos, miren, ya estamos listos ya con las matrículas abiertas para el año lectivo 2020-2021 en las especialidades de electromecánica automotriz, mecanizado y construcciones metálicas, sí, bachillerato general unificado. Con los teléfonos, si ustedes necesitan la información adecuada y correspondiente, pueden llamar al 321-6828 y obviamente un grupo de profesionales que estamos con toda la capacidad dispuestos a trabajar por ustedes y para ustedes, obviamente los vamos a servir con mucho gusto. Sí, entonces pueden seguirlos también a través de las redes sociales, en Facebook como Colegio Técnico Ecuador. Sí, también tenemos nuestra página de YouTube, Colegio Técnico Ecuador, y tenemos Instagram, Twitter y todas las redes sociales que obviamente que puedes tú facilitarte para que en este caso seas parte del mejor colegio del país. ¿Sí? Bien, entonces con esto vamos a iniciar y analizar el manejo correcto del diagrama de Pareto, determinando su importancia y estructura en el proceso de calidad. Definir qué es el diagrama de Pareto, razonar la estructura del diagrama de Pareto, describir el manejo correcto y lo que viene a ser el diagrama de Pareto. ¿Sí? Bien, entonces con las características ya establecidas, entonces primero vamos a ver quién es Vilfrido Pareto, ¿no? Si es sociólogo, economista y filósofo italiano, Vilfrido Pareto, 1848-1923. Mediante su estudio sobre la división de la riqueza en Italia en aquella época, bien, ya se empezaba a trabajar, dice ya específicamente con datos estadísticos. Entonces es lo importante de todo esto, ¿no? Que sepamos que obviamente mientras nosotros manejemos estadísticas y datos es muy importante para poder interpretar dónde nosotros vamos a corregir o dónde se debe corregir. Y esa es la idea del control de características. Por eso, miren, resumiendo, por ejemplo, en las clases anteriores ya hemos visto el histograma, ya hemos visto, por ejemplo, la hoja de control. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el diagrama de Pareto. Sí, y de pronto otros recursos más que de alguna manera lo que queremos apuntar es que usted, mediante datos, sepa usted dónde están los problemas que tal vez posiblemente su empresa las tenga, ¿no es cierto? Y que de hecho, a medida de que usted vaya obteniendo los datos, sepa también dónde hacer las correcciones correspondientes. Sí, entonces miren, dice, la riqueza en Italia en aquella época llegó a la conclusión de que el 80% de la riqueza estaba en manos del 20% de la población. Bueno, son cosas que hasta el momento las vivimos, dice, de la población, y el otro 20% de la riqueza estaba en el 80% restante. Es decir, miren, o sea, prácticamente se determinaba mediante valores, se hacía una diferencia, por ejemplo, quienes tenían más, quienes no tenían, de pronto todo ese 20% de la riqueza estaba en este caso repartida, por ejemplo, al 80% de la población, el 20% de la riqueza. Entonces, por lo tanto, obviamente había ya una gran diferencia. Bueno, sin meternos más allá, ¿no? Dice, al determinar esto lo publicó por primera vez en 1896. Entonces, de ahí muchos, por ejemplo, economistas se basaron con este principio de 80-20 y del 20-80. ¿Para qué? Para establecer, por ejemplo, y poder aplicar este diagrama de Pareto ya en otras circunstancias. Por ejemplo, en especial, por ejemplo, en lo que nosotros hablamos, que es el control de calidad. Sí, el control de calidad, como ustedes saben, es todos los procesos que se realizan antes, durante y después, en este caso, de algo realizado o de algo que va a realizar una empresa. Sí, no solamente considerando el producto terminado, sino también teniendo bien claro qué es lo que pasó durante todo ese proceso. O sea, antes de, por ejemplo, de la ejecución del proceso, durante la ejecución del proceso y después, obviamente, del proceso realizado, terminado, llegando, obviamente, a tener bien claro que también, por ejemplo, la satisfacción del cliente como tal, la satisfacción de un producto bien hecho y también la satisfacción de quién, tanto de todos los personeros que son parte de una empresa. Entonces miren, dice el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una gráfica que organiza valores, los cuales están separados por barras, como podemos ver en la parte en este caso superior derecha. Aquí tenemos las barritas, ¿sí? Y organizados de mayor a menor, como ustedes pueden apreciarlo, ¿no? ¿No es cierto? Sí, de mayor a menor, de izquierda a derecha respectivamente, también llamado curva cerrada o distribución ABC. Miren, entonces aquí tenemos claramente cómo está determinado. O sea, la distribución ABC son los problemas que de alguna manera se han ido determinando, se han ido de pronto vislumbrando dentro de lo que viene a ser el análisis de cómo está yendo el proceso.
Entonces, miren, por lo tanto, miren, es muy importante que ustedes establezcan y jerarquicen, por ejemplo, los problemas que de alguna manera tienen mayor incidencia dentro de la empresa, con los que en cierta forma tal vez no tengan mayor determinación en el proceso, pero que de alguna otra manera sí también deben ser un poquito analizados y deben ser determinados. Pero ¿dónde se pone más énfasis? ¿Serán los de menor incidencia o de mayor? Correcto, en los de mayor incidencia es donde nosotros vamos a aplicar, en este caso los correctivos, sí, vamos a regular, vamos a normar, porque específicamente son los que más problema están determinando, sí, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde nosotros debemos empezar a trabajar, sí, entonces, la importancia del diagrama de Pareto es, el objetivo del diagrama de Pareto es identificar los pocos vitales, sí, o ese 20%, o sea, pues que de alguna otra manera no van a tener mucha incidencia, como les mencionaba, ¿no? De tal manera que la acción correctiva que se tome se aplique donde nos produzca mayor beneficio. Entonces, miren, o sea, la idea no es tanto solamente decir, bueno, corrijamos el problema, sino también especificar, establecer dónde están los beneficios, por ejemplo, de la empresa como tal, y asentar ahí de pronto la idea, y de pronto enriquecer de pronto el proceso. ¿Para qué? Para que obviamente el producto, por ejemplo, el producto terminado, por ejemplo, el cliente, por ejemplo, los trabajadores, de alguna manera nos sintamos satisfechos de todo el proceso realizado, de todo el trabajo entregado. El diagrama de Pareto, al catalogar los factores por orden de importancia, facilita una correcta toma de decisiones. Entonces, miren, o sea, qué importante. Claro, habrá situaciones en las cuales sí el empleador de alguna manera determine, ¿no? O sea, que la fábrica debe trabajar adecuadamente, en óptimas condiciones, pero sobre todas las cosas siempre diferenciando, ¿no? O sea, dónde me va a dar mayor problema y dónde yo tengo menos problemas dentro de este proceso. Sí, entonces, miren, lo importante de todo eso siempre es analizar, sí, establecer dónde están de pronto las circunstancias de las problemáticas que se dan dentro del manejo de la empresa. Entonces, si ustedes recordarán, siempre va a haber ventajas de esto. Miren, dice, se aplican en situaciones en donde se requiere llegar a una mejora. ¿Cómo sería la calidad total? Miren, entonces la gente tiene que juntar ideas, apoyar, sí, determinar, por ejemplo, los parámetros. ¿Para qué? Para que obviamente el proceso de control de calidad sea el efectivo, sea adecuado y obviamente se obtengan beneficios. Dice, permite la comparación de un antes y un después, lo que les decíamos, ¿no es cierto? Ir corrigiendo en el camino. Si había desorden, había desorganización, había de pronto tal vez suciedad, si había de pronto tal vez cosas que se requerían, por ejemplo, modificar o cambiar, inclusive hasta la actitud del trabajador. Miren, de hecho, si ustedes ven en la gráfica que tengo en la parte central, tengo, por ejemplo, miren, trabajadores que discuten, trabajadores que no están conformes, que no están contentos en su puesto de trabajo. Y miren ahora, que ya con organización, ya corrigiendo los errores, ahora tengo trabajadores, por ejemplo, como se muestra en la gráfica, contentos cada cual en su puesto de trabajo, produciendo, obviamente con su equipo de seguridad, con las condiciones adecuadas de trabajo y también generando productos de calidad. Vean cómo es eso. Y resuelve el trabajo en equipo. Miren, o sea, dejar a una sola persona, por ejemplo, como decíamos, ¿no? Dejar a una persona, por ejemplo, que solucione todas las cosas, no es correcto, no es adecuado. ¿Por qué? Porque requiere también de un consenso de todos. Requiere de pronto de ponernos de acuerdo todos. ¿Para qué? Para que obviamente, o sea, en actitud positiva, todos obviamente nos involucremos y seamos parte de la empresa. Sí, si estamos claros hasta ahí, entonces miren, qué importante la parte del diagrama de Pareto. O sea, ¿llegamos a qué? Llegamos a un beneficio total, no solamente del cliente, no solo del producto terminado, sí, ¿no es cierto? O sea, sino que en este sentido todos estamos identificados con la empresa, todos apoyamos, sin importar de pronto el grado jerárquico que se tenga dentro de un determinado ámbito laboral. Sí, recuerden que, claro, de hecho, el jefe es jefe, pero el dueño es dueño, pero ustedes saben que todos son importantes, sin importar de pronto el grado jerárquico que se tenga en una empresa. ¿Por qué? Porque de hecho todos tenemos campos de acciones diferentes y todos podemos aportar de diferente manera para el mejoramiento de la empresa. Sí, entonces eso es muy determinante. El eje, por ejemplo, la estructura del diagrama de Pareto está conformado por 3 puntos principales, que son el eje horizontal, que muestra los factores empezando por el mayor, de mayor importancia, ¿no? El eje vertical izquierdo, situar en este eje la magnitud de cada factor. La escala del eje está comprendida entre 0 y la magnitud total de los factores, quiere decir que son los problemas, sí, son los factores que de alguna manera incidieron dentro del proceso de control de calidad. Y el eje vertical derecho se presenta el porcentaje acumulado de los factores. Entonces vamos a ver cuánto por ciento, por ejemplo, de incidencia tiene cada factor
dentro de lo que viene a ser el proceso productivo. Sí, y de hecho, dentro de lo que es el control de calidad, para ir corrigiendo, por ejemplo, saber, por ejemplo, dónde está el 20%, dónde está el 80%, y de hecho, dónde mejorar, por ejemplo, de forma drástica y dónde ir mejorando progresivamente. ¿Por qué lo digo drástica? Porque recuerden ustedes que no puede alargarse este proceso. Este proceso tiene que ser lo más, lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque imagínense, si nosotros dejamos pasar meses o años, de hecho, la producción tiene que ir mejorando diariamente. Por lo tanto, miren lo que dice aquí. ¿Cómo diseñar? Paso 1. Dice, identificar el problema en el área. Es lo primero que se hace, ¿no es cierto? Paso 2. Identificar los factores. Elaborar una lista de los factores que pueden estar incidiendo, ¿no es cierto? Lo que habíamos mencionado. Paso 3. Definir el periodo de recolección de datos, o sea, ya teniendo una lista real de datos, ¿no es cierto? Pero verán, eso es importante, ¿por qué? Porque los datos se pueden recolectar diariamente, semanalmente o máximo en tiempos de meses. Sí, o sea, digo máximo porque de hecho hay empresas que requieren obviamente modificar rápidamente los errores, sí, o corregir los errores. Paso 4, recolección de datos y ordenar los datos en el paso 5. Calculamos los porcentajes y obtener el porcentaje relativo de cada causa o factor. La suma de los porcentajes debe ser igual a 100. Sí, entonces, miren todos esos aspectos, ya lo vamos marcando en lo que viene a ser. Si nosotros entendemos bien la estructura del diagrama, sí, sabemos, por ejemplo, cuáles son los factores, sabemos cuáles son las causas, sabemos cuáles son los porcentajes. Entonces ya lo tenemos bien claro, ¿no es cierto? Paso 7, calcular los porcentajes acumulados para establecer, por ejemplo, dónde está el 80% y dónde está el 20% en este caso, dónde se requiere corregir rápidamente y dónde obviamente podríamos demorar un poquito en la corrección. ¿Sí? Y paso 8, identificar los ejes. Miren, entonces, para ir aclarándolos de pronto la información, aquí ya tenemos, por ejemplo, miren las causas. Si ustedes se dan cuenta del número de frecuencias con las que se han presentado las causas. Entonces, miren, aquí ya tenemos, por ejemplo, los porcentajes relativos. Sí, también tenemos el porcentaje relativo de acuerdo a la causa que de alguna manera se vaya estableciendo. Sí, entonces, eso es lo importante de todo esto. O sea, que las personas, por ejemplo, que están, que de hecho, o sea, que están de pronto a cargo del departamento de estadísticas, que las personas que tienen la responsabilidad de determinar los parámetros o las causas que están provocando de pronto el inconveniente, de pronto tal vez las molestias, sí de hecho sepan dónde tenemos que corregir. Y miren, es muy importante, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo bastante real en una empresa, miren, por ejemplo, interrupciones de la energía eléctrica, o sea, manejo incorrecto del operador, programas inadecuados, falta de mantenimiento, virus en los sistemas, dependiendo del tipo de empresa. Entonces, miren, las frecuencias están determinadas, donde mayor problema hay, entonces, y es donde se debe corregir. Entonces, ya con los datos, por ejemplo, determinados, se va a establecer las correcciones o los correctivos adecuados. Entonces, ahí sí ya con los porcentajes hechos, decimos, a ver, qué es lo que nos está provocando muchos problemas y qué es donde debemos trabajar y especificar el trabajo a realizar. Sí, entonces miren, es bastante sencillo, pero es un instrumento que nos ayuda muchísimo, muchísimo para el control de la calidad. Por eso es importante que ustedes estructuren de forma adecuada. Y aquí miren, por ejemplo, bueno, yo les he compartido algunos datitos, por ejemplo, sobre el manejo, en este caso, del control de la calidad mediante el diagrama de Pareto, donde ustedes pueden especificar, miren, una tabla ya con las causas, de pronto con el número de frecuencias, con los porcentajes, sí, ¿no es cierto?, con los valores determinados, para que obviamente ustedes puedan establecer dónde está el 20% y dónde está el 80% de los problemas. Miren, claramente hay unas barras que son bastante diferenciadas, pero esas barras diferenciadas son las que me servirán a mí para poder trabajar en función de lo que yo necesito corregir. Sí, entonces con esto, sí, agradeciéndoles a todos por la atención prestada. Sí, es importante que ustedes practiquen, o sea, en este sentido, determinen otros instrumentos, otras herramientas que les permitan a ustedes mejorar la calidad de los productos, mejorar la calidad de los servicios. Bien, con esto me despido, muchas gracias. Quien les ha hablado es Mauricio Chumaña, sí, y esperando en lo posible de que ustedes como empresarios, como emprendedores, sepan dónde tengan que apuntar y dónde tienen que correr. Muchas gracias.